Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Esta noche vamos a continuar lo que empezamos a hablar ayer, pero vamos a hablar un poco en parábolas también. Cuando Jesús hablaba en parábolas, había algunas reacciones diferentes para personas diferentes. No que él tuviera múltiples mensajes, sino que dependiendo de cada mente y corazón, eso tenía una reacción diferente. Muchas veces no todo el mundo entendía todo lo que Jesús quería decir. Había diferentes niveles de entendimiento que se alcanzaban, que las personas alcanzaban, ¿sí? Entonces esta noche espero que todos podamos aprender algo, alcanzar algún nivel de entendimiento de lo que se va a decir. Pero si no entienden alguna cosa, pido simplemente que tengan paciencia y tal vez después puedan ir a preguntarle a alguien, como hacían las personas, iban a preguntarle a los discípulos, tal vez qué significa esta parábola que dijo Jesús. Que puedan ir y preguntarle después a algún otro discípulo que entienda mejor, como a mí, yo puedo ser uno de los discípulos, si tienen alguna duda o hay algo que les gustaría entender mejor. Eso es porque yo voy a usar algunos conocimientos que sé que varias personas acá ya tienen, pero tal vez sé también que hay algunas personas que tal vez no la tienen. ¿Ok? Cuando nosotros ayer empezamos a abordar sobre dos diferentes fuentes de información, de donde debemos obtener la verdad. Y vimos que teníamos que entender dos tipos de eventos al menos. ¿Qué tipo de eventos dijimos que teníamos que entender ayer? ¿Alguien se acuerda? Los externos. Exactamente, hablamos de eventos externos y internos. Bien, hicimos una línea, vimos que eso lo podíamos aprender de las líneas de Hechos 27, por ejemplo. Hechos 27, más específicamente cuando hablamos del barco alejandrino, vemos que a lo largo de la historia de ese barco nos relata la historia tanto de la iglesia adventista como de los Estados Unidos, de Norteamérica. Compartían los mismos eventos y acontecían cosas para ambas instituciones en los mismos eventos. Bien. Ayer empezamos a hablar un poco también de los problemas que ha habido a lo largo de la generación en la historia en el pueblo de Dios. La oscuridad del que el pueblo introducía hacía que, aunque Dios está derramando luz sobre su generación, las personas demoraran en entender esa luz por las ideas preconcebidas que tenían o los errores que habían absorbido durante ese tiempo de oscuridad. Parte del problema que necesitamos resolver en esta generación, parte de las ideas preconcebidas tal vez que tenemos, es de dónde sacar la fuente de información. ¿De dónde sacar la información? ¿Cómo interpretar correctamente los eventos externos e internos? Y eso es porque, como estuvimos viendo ayer, no solamente existe un mensaje, sino que existen dos mensajes para cada una de las cosas que necesitamos entender. ¿Sí? Vimos ayer el ejemplo que teníamos, en el tiempo de Jesús teníamos Barrabás, teníamos Cristo, vimos como una de las falsificaciones del otro. Barrabás significa el hijo del Padre, que era Cristo es el hijo del Padre. Vimos como Bar Jesús se oponía a Pablo. Bar Jesús significa hijo de Jesús. En realidad el hijo de Jesús realmente era Pablo. Entonces vimos como en el clamor de medianoche en el tiempo de Samuel Snow existía los fanáticos de Watertown, que significa el pueblo del agua, y Samuel Snow predicó en Exeter, que también significa en sus raíces pueblo del agua. Entonces vimos como esos dos mensajes, uno verdadero y uno falso, se encuentran presentes en cada historia.
y a lo largo de cada evento, voy a decir, un poco más que eso. Cuando nosotros queremos entender los eventos externos que acontecen en nuestra historia, para los que ya tienen un poco más de conocimiento, le llamamos nuestra línea profética o nuestra línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo, dijimos que teníamos que rastrearlo ¿hasta cuándo? Sí, hasta 1989. Hasta 1989 dijimos que necesitamos rastrear estos eventos. Ahora, nosotros sabemos que en nuestra historia, en nuestra línea, existen diferentes grupos de personas que reciben la luz en diferentes momentos también. ¿Sí? A esos tres grupos le damos un nombre simbólico, aunque hay más de un nombre. ¿Cuáles son esos nombres? Sacerdotes. Le decimos sacerdotes. ¿Cómo más? Levitas y netineos. Como ustedes pueden ver, son tres grupos, reciben los nombres de los trabajadores ¿de qué? Del templo, el santuario. Ellos representan a tres grupos de personas que reciben el llamado de Dios en diferentes momentos de la historia. Hice una cuarta línea acá arriba porque entendemos que hay un modelo que hemos desenvuelto, hemos entendido por medio de la profecía, que es el que se repite en cada una de estas historias. ¿La historia de quién es? ¿Alguien sabe? 144.000. La historia de los 144.000 es un modelo, es una historia que la profecía nos presenta de cierta forma, que termina con la segunda venida de Cristo, ¿sí? La historia que termina con la segunda venida. Pero ellos pasan también, ¿qué? El tiempo de angustia, ¿cierto? Que comienza cuando. Exactamente, el cierre de tiempo de gracia. Cierre de tiempo de gracia. Y ellos pasan un evento más que es. ¿Qué? La ley dominical. ¿Sí? Déjenme. Ok, la ley dominical. Ley dominical. Nosotros obtenemos estos eventos estudiando el conflicto de los siglos. Y estos eventos los entendemos por medio de parábolas y comparando historias con historias. Sabemos que los 144.000 son la última generación que comenzó de 1989 y que se especificó ¿en qué año? En 2001. El 11 de septiembre de 2001. ¿Cómo que se especificó? Dejemos otra palabra. Que se confirmó, tal vez. Se confirmó que la última generación es esta, en el 2001. Cuando se empezó a repetir la historia milerita, apareciendo el Islam, como en 1840. ¿Okay? Teníamos dos testigos, un tiempo del fin, 1989, con la caída del rey del sur. 2001, aparece el Islam. Tenemos el acto patriota que marca la caída del republicanismo. Tenemos varios eventos que comienzan a acontecer, que nos muestran que la historia está repitiéndose y que necesitamos entender los eventos que se aproximan pronto. Entonces, eso lo llamamos la historia de los 144.000. Pero sabemos que dentro de esa historia existen algunos grupos de personas que van a oír el llamado en diferentes formas, diferentes momentos. A ese grupo que llamamos los sacerdotes, entendemos que también comenzaron a ser llamados en 1989. Y que en 2001 también se confirmó un mensaje para ellos. Ahora, el grupo de los sacerdotes no abarca un periodo de la misma distancia que el de 144.000, sino que abarca un periodo que es representado por dicha línea, por dicha historia de los 144.000. Entendemos que hay un tipo, un símbolo de la ley dominical para ellos, que es ¿en qué año?
2014. Y un tipo de cierre de tiempo de gracia en un evento que le llamamos Rafia. Un tipo de segunda venida en un evento que llamamos Paño. ¿Sí? No hablamos de un cierre de tiempo de gracia literal ni una segunda venida literal, un tipo, un símbolo. Para mostrar que la historia de ellos se extiende hasta ahí. Ahora, cuando pensamos en los levitas, entendemos que la historia de ellos comienza después. Reciben luz después que los sacerdotes. ¿Cuándo comienza la historia de los levitas? ¿Alguien sabe? 2001. Entendemos que ellos tienen un tiempo del fin en el año 2001. Déjenme, voy a hacer algo. Solo voy a mover un poco más adelante este evento, porque necesito un evento antes de 1989. Ok. Esto ustedes me dijeron bien, 2001. Comienza la historia. Los levitas y los netineos, ¿alguien sabe cuándo? 2014. 2014. Se va moviendo un evento. Los netineos, la historia comienza en el 2014. Ok. Me interesaba, después que tenemos 2014 para ellos, es como si fuera el 2001 para nosotros. Rafia. Para ellos es como una ley dominical. Paño. Ponemos paralelo con el cierre de tiempo de gracia. Segunda venida sería la ley dominical. Ok. Ok. Bien. Ahora estamos hablando de dos fuentes de información. Y dijimos que para entender cómo eso funciona en nuestra línea necesitamos rastrearlo hasta 1989. ¿Esto qué es entonces? ¿Esto qué es? Esto es Rafia, ¿sí? Se mueve un evento de estos paños. Esto es la ley dominical. Y esto es el cierre de tiempo de gracia. Ok. Ok. Estamos hablando de dos fuentes de información. Ok. Y hemos hablado también de los Estados Unidos como siendo tanto un buen navío como un mal navío, nos dice la línea de Hechos 27. Y nos dice también que es destruido solamente cuando llega a la ley dominical, es destruido el navío recién. No tenemos la línea del navío acá, pero en ese momento identificamos la destrucción del navío de los Estados Unidos. Ahora, nos preguntábamos cómo es posible que Estados Unidos sea una buena institución al mismo tiempo que una mala institución. ¿Es bipolar? ¿Las personas que lo dirigen son bipolares, multifacéticas? Eso quiere decir que... ¿Querías decir algo, Teo? Capaz, yo pensaba en el hecho de que
no es tan fácil definir algo como bueno o malo, sino que tiene dos formas de verlo. O sea, uno puede abordarlo desde una perspectiva o desde otra. Eso es lo que te permite hacer una parábola. Que hay más de una sola dimensión. Que no es solamente una forma de atacar un asunto, digamos. Hay más formas. Y aparte porque a veces no se puede hablar de una totalidad de que todo es malo, digamos. Ok, concuerdo. Ahora, quiero que pensemos, Dios sabe qué es bueno y qué es malo, ¿no? A veces a nosotros nos es difícil juzgar qué es bueno y qué es malo, pero Dios sabe qué es bueno y qué es malo. ¿Será que Dios piensa que no se da cuenta, por ejemplo, en 1863, Estados Unidos coloca en sus monedas la inscripción In God We Trust, en Dios confiamos? ¿Sí? Dios no sabe si eso es bueno o es malo. O es bueno o es malo, pero al mismo tiempo es bueno. Me pregunto, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo fue tu pregunta? ¿Puedes repetirla? ¿Sí? Mi pregunta es, vamos a verlo en un evento puntual entonces. Vamos a 1863, que mencionamos ayer. Estados Unidos, en medio de una guerra civil, los confederados del norte deciden, para demostrar que Dios está con ellos en esa guerra, colocar una inscripción en su moneda de 2 centavos, la frase "En Dios confiamos". ¿Sí? Mi pregunta es, ¿será que Dios sabe si eso es bueno o malo? ¿Será que eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo? Esa es mi pregunta. Es decir, Yo creo que un evento se puede definir un poco mejor muchas veces, pero no tiene que abordarse estos aspectos. Sin embargo, o sea, en ese caso yo considero que es algo malo en lo personal. Que alguna institución está haciendo algo malo. exacto. Es algo malo. ¿Por qué es malo? Porque es un claro indicador de unión de iglesia y de Estado. Es una unión de la iglesia y el Estado. Y el Estado, Dios lo instituyó para asegurar la libertad civil, la libertad religiosa, lo hemos visto con Estados Unidos. Para eso Dios levantó los Estados Unidos. Comenzar a introducir la religión en las cosas del Estado es comenzar a romper ese muro divisorio, que es la razón por la cual Dios levantó los Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, ¿Puedo decir algo? ¿sí? O sea, se dice que se puede decir que se dice que se rompe, digamos, con la libertad porque se está dando por entendido en ese caso de la inscripción que pusieron en sus monedas. ¿Sí? Se estaba dando por entendido que todos confiaban en Dios. Quizás no era así. Entonces, de ese modo, se está como infringiendo la libertad de la gente a pensar lo que quiera pensar. A la vez es interesante que desde un punto moral confiar en Dios como religiosos nos parece algo bueno, que confíen, que las otras personas confíen en Dios, como algo loable o hasta que valorable. Pero la realidad es que estaba completamente en contra de la libertad, que es lo que Dios busca. El propósito de Estados Unidos no lo están cumpliendo al hacer eso, por más que moralmente sea algo bueno. Yo creo que hay dos temas abordados. O sea, uno es cuál es el propósito original de Estados Unidos, cuál era el rol, y el rol era que fuera un lugar para la libertad de conciencia. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, si uno lo relaciona con la libertad de conciencia, hay personas que capaz que no creen en el mismo Dios que vos, o de la misma forma que vos crees en Dios. Por tanto, esas personas pueden verse ofendidas por eso y pueden también, capaz que no con la acuñación del In God We Trust en la moneda, pero es una demostración, un principio de una inclinación hacia algo que no era la intención original. Que ya se pudo ver cuando Elena dice que cae el cuerno, uno de los dos cuernos del cordero, cuando las iglesias protestantes rechazan el mensaje de los mileritas. Y esto es un evento que continúa guiando hacia esa dirección. Bien, gracias. Les hago otra pregunta. Otro evento le voy a poner.
2015. ¿Qué pasó en 2015? Muchas cosas. Depende de qué historia le estamos hablando. Tiene que ver con la misma línea. Tiene que ver con libertad civil y religiosa. 2015, el gobierno de los Estados Unidos aprobó una ley ¿de qué? Matrimonio igualitario. ¿Ok? Matrimonio igualitario. ¿Todos saben lo que es matrimonio igualitario? ¿Sí? Ok. ¿Bueno o malo? La pregunta es, ¿Dios sabe si eso es bueno o malo? Mi pregunta es eso. ¿Dios sabe si eso es bueno o es malo? ¿Dios tiene una opinión o Dios piensa que puede ser tanto bueno como malo? No, tiene una opinión. Está muy claro. Dios tiene una opinión, ¿cierto? Está muy claro, dice Jacob. Va a sugerir que no está tan claro para todo el mundo. Por ejemplo, ¿está muy claro que eso es bueno o está muy claro que eso es malo? O sea, No estoy seguro si. si... Vista de Dios, Ujú. Dios es muy claro al respecto, ¿no? La opinión del matrimonio igualitario. ¿Qué piensas tú? ¿Que es muy claro que es? Porque ¿que es muy claro que es malo o muy claro que es bueno? Ah, bueno. Que no era el propósito. O sea, Dios nunca. Esa no es la voluntad de Dios, por así decirlo. Pero ahí viene el otro punto de que Dios tampoco no impone por la fuerza. ¿Sí? Dios te dice algo y uno elige por libre albedrío si lo hace o no lo hace. Eso es. Gracias. ¿Te puedo presionar un poco más? ¿Me permites presionarte un poco más? ¿Está muy claro que fue buena esa ley o que fue mala? ¿Bueno o malo? Yo diría que la ley está bien. Ok, Sí. concuerdo. La ley está bien. Dios mira 2015, voy a decir, y Dios dice, bien, muy bien Barack Obama. Bien lo que estás haciendo. Estás permitiendo la libertad de conciencia a los ciudadanos de tu país. Para eso levanté el gobierno. Muy bien Barack Obama. Ahora, Dios mira en 1863, Abraham Lincoln pone, en Dios confiamos. ¿Qué dice Dios? Mal, muy mal Lincoln. No te puse ahí para eso. No levanté el gobierno de los Estados Unidos para que imponga la religión a las personas. Lo hice para que sea un lugar de libertad civil y religiosa. ¿Ok? Dios tiene una opinión y Dios sabe qué está bien y qué está mal. Más allá de la moralidad, estamos en un sentido profético. No estoy diciendo que Dios aprueba el matrimonio igualitario. Estoy diciendo que Dios aprueba la libertad religiosa y Dios no aprueba la opresión religiosa y de conciencia. ¿Sí? Es parte del Estado, ni los individuos. ¿Sí? No, iba a decir que es interesante porque muchas veces nosotros decimos, sí, sabemos qué es lo que a lo que Dios le gusta y nos fijamos en la Biblia y creemos que eso es todo lo que Dios piensa. Pero ¿cómo lo aplicamos para la actualidad cuando hay tantas circunstancias y tantas cosas diversas en las que vos decís, no sé cómo pensar a Dios en esto? Pero es interesante, como hablábamos varias clases atrás, de que Jesús al principio contaba las parábolas y les decía qué significaba, y luego ya no dice más qué significan porque ya les dio al principio. Entonces creo que Dios con esto hace lo mismo con nosotros. Dios ya nos dio el principio en su palabra. Ahora nosotros tenemos que ver cuál es ese principio para poder aplicarlo a nuestro tiempo hoy. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta al respecto? Ok, estamos hablando de esto porque queremos saber sobre dos fuentes de información. Y yo quiero que vean que se puede ver cuál es la fuente correcta y cuál es la fuente errónea. Una vez que entendemos cuál es el propósito de Dios para la nación, cuál es el propósito de Dios para la iglesia, podemos entender qué cosas están en armonía con la voluntad de Dios, tanto para la nación como para la iglesia,
Por lo tanto, cuáles cosas son buenas y cuáles son malas. ¿Sí? Ahora, nosotros hablamos de la batalla de Ipsos y la localizamos en el año 2016. Otro evento, 2016. Un poco más arriba. Y dijimos que existían una guerra. ¿Por qué? ¿Por qué estaba luchando? Por los tres poderes de Estados Unidos. Por los tres poderes del gobierno de los Estados Unidos. Dijimos que había dos personajes. Uno era Antígono, que ¿quién representaba? Ah, Hillary. Hillary Clinton, dijimos. Y Demetrio, Trump. Donald Trump. Ponele la de ahí. Gracias. Donald Trump. Bien, tenemos dos fuentes de información, dos opciones. Podemos saber que está uno bueno y uno malo, o da igual. ¿Son los dos igualmente malos o son los dos igualmente buenos? No. Cosas para Dios están bien y están mal. Él te muestra en la profecía qué está bien y qué está mal. No necesitamos estar con dudas sobre qué está bien y qué está mal. Tenemos un Donald Trump apoyado ampliamente por la derecha religiosa de los Estados Unidos y comienza a hacer sus campañas entrelazando sus opiniones religiosas con sus opiniones políticas. Comienza soltando teoría de conspiración, como decir que las vacunas causan autismo, gracias, me había ido la palabra, o vinculando a algunos de sus rivales con alguna teoría de conspiración. Por ejemplo, su rival republicano, Ted Cruz, dijo que su padre había estado involucrado con el asesinato de John Kennedy. ¿Okay? Comienza a hablar de teoría de conspiración, comienza a mezclar sus ideas políticas con las religiosas, a hablar, por ejemplo, en contra del aborto, y sus argumentos son plenamente religiosos. Decir que Dios creó al hombre y nadie tiene el derecho de quitarle la vida. Dios da la vida y nadie tiene el derecho de quitarla. Y ese tipo de cosas, mezclando argumentos religiosos con argumentos políticos. Él dice que va a gobernar de una forma que no va a decepcionar a los evangélicos, por ejemplo. Va a gobernar que nunca los va a decepcionar, que básicamente intenta darle lo que ellos quieren, lo que le piden. ¿Eso es bueno o malo? Él es el presidente de todos, no de los evangélicos. Eso es malo, exactamente. No solamente el presidente de todos, es una nación que Dios levantó para que la libertad religiosa sea conservada. No tiene que mezclar la religión con la política, no tiene que soltar teoría de conspiración, hablar de cosas sin fundamento. Eso es claramente malo para Dios. Hillary Clinton es demócrata. Fue parte del gobierno de Barack Obama. Sus ideas van en la misma línea, continuar con la línea de gobierno que Barack Obama ya había levantado, ya había empezado a establecer desde hace un tiempo. Hizo parte activa en la defensa de los derechos civiles de las minorías. ¿Okay? Protestó contra opresiones en diferentes partes del mundo, como en Rusia, como en Ucrania. ¿Okay? Y la profecía nos dice que ella es Antígono. Ella era la última esperanza de reunificar, de volver a ser el Estados Unidos que era antes, así como Antígono era la última esperanza de reunificar el Imperio de Alejandro. Hillary Clinton es la última esperanza de los Estados Unidos. Eso nos dice al entender la parábola de la batalla de Ipsos. ¿Buena o mala Hillary Clinton? Hillary Clinton era buena. Una vez más, no estoy dando un punto de vista moral.
Estoy dando un punto de vista profético. Estados Unidos tenía que elegir Hillary Clinton o Donald Trump. Que lo que Dios quería, lo que Dios hubiera querido es que elijan a Hillary Clinton, no a Donald Trump. Donald Trump es Demetrio. Demetrio es el que lleva a la cosecha. Hemos visto, significa, viene la diosa de Demeter, que es la diosa de la cosecha. El que va a llevar al mundo a la cosecha o al fin del mundo. La profecía nos muestra qué es correcto y qué no, qué fuente de información es oír y cuáles no. Sobre eso es que quería que empecemos a pensar. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario? El comentario sería que Hillary Clinton es como sus ancestros, es como Antígono. Exacto. O sea, es la que iba a respetar la Constitución. Exacto. Amén. Muy bien. Ok. Pensando en la línea que conocemos como los sacerdotes o 144.000. Cualquiera de las dos, voy a tomar la de los sacerdotes. Esta es una historia que todos hemos estudiado, aunque no conozcan esta línea de que estamos hablando. Vimos que había un evento 10 años antes de 1989, ¿se acuerdan? Exactamente, vimos que en 1979 hasta 1989 teníamos el conflicto en Afganistán. Si ustedes se dan cuenta, el conflicto en Afganistán es una advertencia de lo que va a pasar pronto. Como adventistas, viviendo en ese tiempo, si entendiéramos que lo que tenemos que esperar pronto es la caída del rey del sur, la Unión Soviética, de una victoria de los Estados Unidos, y sabemos cuál es el tipo de guerra que se está desenvolviendo en esa historia, de la Guerra Fría. Sabemos que se da por medio de guerras subsidiarias, guerras indirectas en otros países, y por medio de información. Y al empezar a ver que eso es lo que se está desenvolviendo en Afganistán, y al empezar a ver cómo los movimientos solidaridad, el uso de algunos medios de comunicación, vemos que hay una guerra entre el rey del sur y el rey del norte por medio de información y guerras subsidiarias. Podríamos saber que está pronto el cumplimiento de 1989, pronto el cumplimiento de la caída del rey del sur. ¿Okay? Ahora, estoy diciendo esto solamente para notar que estos 10 años es un periodo de advertencia, es un periodo en el cual Dios comienza a actuar en las naciones, porque pronto se va a cumplir una profecía y Dios va a traer un aumento de conocimiento, y en esta historia que se entendió Daniel 11, 40 y 45, ¿sí? Dios va a traer un aumento de conocimiento a su pueblo y al mundo. Hemos visto también cómo eso lo vemos en el avance de la información, de la era de la información. ¿Todo el mundo entendió lo que estoy diciendo? 10 años de advertencia antes de Dios comenzar a hacer su obra. Simplemente lo que estoy empezando a decir. Antes de comenzar a desenvolverse todo lo que va a pasar externamente en el mundo y internamente, que es las cosas que hemos estado viendo. ¿Sí? Yo quiero proponer que para los levitas y los netineos tenemos que encontrar lo mismo. 10 años de advertencia para ellos antes de que comience Dios a hacer su obra. ¿Sí? A este periodo llamamos de arar, es el periodo cuando Dios llama a esos grupos. Entonces, 10 años desde 2001, ¿hasta qué año nos llevan? 1991. La caída final de la Unión Soviética. Ustedes saben que 1991 es la caída final de la Unión Soviética. Tenemos 10 años de advertencia entre un cumplimiento profético y otro para los levitas. No quiero tomar mucho tiempo en esto, en los levitas. Me interesa más concentrarme en los netineos. Bien. Desde 2014, 10 años para atrás, ¿hasta qué año nos llevan? 2004. 2004. Bien. 2004.
hay algunas cosas que debería un netineo estar prestando atención. ¿Okay? Un breve comentario, ¿qué son los netineos? Para los que no saben, netineos son los trabajadores de la hora undécima, es otro nombre, o las ovejas de otro redil. Son las personas... Son los ayudantes del templo en el modelo del santuario. Y si uno ve la historia de Cristo, serían los gentiles, a los que después de los 70 años, de las 70 semanas, se va a predicar. Bien, gracias, exactamente. Son aquellos que serán cosechados en el periodo después de la ley dominical. ¿Sí? O sea, no serían lo mismo que los gentiles, técnicamente. ¿Por qué? Porque salen de los gentiles. No, quiere decir que son lo mismo que los gentiles en la época de Cristo, cuando los gentiles son llamados, ¿no? Eso fue lo que está diciendo Esteban. Cuando vamos a la época de Cristo... Son los gentiles que aceptan el cristianismo. Claro. Son de la parte de los gentiles los que aceptan el... Claro. Bien. Si decimos que en el mundo hay trigo y cizaña, serían el trigo del mundo. El trigo del mundo, bien. En cada grupo hay trigo y cizaña. Bien. Ok. Bien. Pero creemos que Dios, si bien va a cosecharlos en este periodo de la ley dominical al cierre de tiempo de gracia, Dios está preparando a esas personas. Y la forma en que lo está preparando es mediante eventos externos. ¿Sí? Ellos están viendo desde 2014 lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo y comprendiendo y posicionándose de un lado o del otro de este conflicto. ¿Sí? Hemos visto que existen claramente dos lados. Un lado que Dios opina, Dios sabe que está mal y nos muestra la profecía que ese lado está mal, que no tenemos que estar de ese lado. Y un lado que Dios sabe que está bien, que nos muestra la profecía que tenemos que estar de ese lado. Que ese es el mensaje que Dios quiere que llevemos. ¿Okay? Que esa es la posición que quiere que tomemos en este conflicto. Entonces, estas personas necesitan entender cuál es el lado correcto, no de los eventos internos, porque ellos no están dentro de la iglesia, sino de los eventos externos. ¿Okay? Un netineo, una persona de este grupo, externo a la iglesia, ¿a qué cosas tienen que estar prestando atención que está pasando en el mundo? En las relaciones de los países, Okay. actos electorales. Okay. Bien, déjenme especificar tal vez un poco más la pregunta. Teniendo un conocimiento nosotros ya de cuál es el conflicto que se va a dar en el mundo, que se está dando y que se va a dar, ¿sí? Teniendo eso en mente, ¿qué cosas le van a llamar la atención? ¿Sobre qué cosas él necesita tener una postura correcta? Tal vez esa es mi pregunta. O entender lo que está pasando al respecto de qué. ¿Sí? Voy a sugerirles. Una cosa es sobre lo que pasa en Estados Unidos, de la unión de la iglesia y Estado. Necesita entender que hay cosas que están yendo mal, que hay cosas que están tomando un rumbo incorrecto, yendo a la unión de la iglesia y el Estado. De que hay cosas que están yendo mal en cuanto a la opresión de minorías, ¿sí? En cuanto a la discriminación de ciertas clases sociales o razas, ¿sí? Eso tiene que estar viendo un netineo, una persona externa de la iglesia, para posicionarse del lado correcto cuando llegue el momento de la crisis. Una de las cosas, interno de los Estados Unidos, pero son eventos externos a la iglesia. ¿Qué otra cosa tienen que estar viendo? Tienen que estar viendo el conflicto que hay entre el rey del sur y el rey del norte, entre Rusia y Estados Unidos. Tienen que estar dándose cuenta de que aunque nos están tirando bombas, hay un conflicto, hay una guerra que es de cierto tipo de información, como lo hemos dicho, y guerras subsidiarias. ¿Okay? Entendiendo eso, simplemente por ver los eventos externos, Dios está arando sus corazones y sus mentes. Se están posicionando de un lado o del otro. ¿Sí? Ok, y hemos visto que la razón por la cual Dios levantó a los Estados Unidos es para preservar la libertad civil y la libertad religiosa. ¿Okay?
Entonces, hay hoy en día, desde 1989 estoy diciendo, movimientos en pro de la libertad civil y religiosa y movimientos que no tienen el título de en contra de la libertad civil y religiosa, pero son en contra de la libertad civil y religiosa. Hay movimientos en pro de la unión de la Iglesia y Estado o de la moralidad de la mayoría. ¿Okay? En pro de un Estado, una autocracia, es decir, un gobierno de la mayoría, donde la mayoría gobierna sobre las conciencias de los otros. ¿Sí? A eso le voy a llamar la extrema derecha religiosa. La derecha religiosa está desde hace años queriendo imponer sus ideas morales al gobierno y al resto del país. ¿Bien? Existe una serie en Netflix de documentales que se llama The Family, donde explica bastante del origen de esto. Hay otros materiales, pero eso es tal vez una forma interactiva e interesante de ver un resumen de esta información. Bien. Ok. Quiero hablarles un poco entonces, comenzando desde 1989, como hemos dicho, de un poco de estas fuentes de información. Existe un hombre que se llama Rupert Murdoch. Okay. Este hombre, Rupert Murdoch, en 1989, inglés él, creó en Inglaterra un canal que se llama Sky News. ¿Okay? Volviendo como siempre a rastrear nuestros eventos desde 1989, encontramos que este hombre, Rupert, ¿cómo se pronuncia eso? ¿Estoy pronunciando bien? Murdoch, ok. Crea ese canal Sky News. Sky News, si ustedes se fijan en Wikipedia, va a decir varias cosas. Cuando va a hablar de las críticas que se le hacen a ese canal, las críticas es ser un canal abiertamente de la derecha religiosa conservador. ¿Ok? Es un canal conservador de derecha religiosa. Lo pueden encontrar en Wikipedia eso. Ese mismo hombre, Rupert Murdoch, en 1996, ¿te acuerdas que habíamos hablado sobre la importancia de 1996? Déjenme colocar aquí tal vez. 1996. Crea un canal, va para Estados Unidos y también crea un nuevo canal de noticias. ¿Sabes cómo se llama ese canal de noticias? Fox News. Fox News, creado por Rupert Murdoch. Y es un canal también clara y abiertamente de derecha religiosa, conservador. Y es parte de este movimiento que le estoy diciendo, que desde el comienzo de nuestra historia está llevando adelante la idea de la mayoría moral de Estados Unidos ser un país cristiano que debe tener leyes cristianas. ¿Sí? Sí. De paso, algo para agregar, del año 79 al 89, también en Estados Unidos levanta una organización que se llamaba La Mayoría Moral y todos sus discursos e ideas eran imponer una derecha religiosa y pusieron al presidente Reagan y después al presidente Bush y en el 89 se disuelve y ellos ya creyeron que habían cumplido con su objetivo. Que fue impulsar, simplemente comenzar ese movimiento. Espero que hayan escuchado. Nos habló en este periodo, hasta de 1979 a 1989, se levanta esa institución, la derecha religiosa, se llama mayoría moral. Y básicamente a eso, la idea es influenciar políticos poderosos de Estados Unidos que lleven esta idea de la moral cristiana al gobierno de Estados Unidos. Ellos dicen otra vez, como si eso fuera la razón por la cual Dios levantó a los Estados Unidos.
cuando ya vimos que es todo lo contrario de lo que Dios Ellos creen que quiere. ese es el rol de Estados Unidos. Exactamente. Poder monitorear el mundo, no sé. Ujú. Eso es una organización. Organización. Gracias. Sí. Eso por la influencia calvinista que tienen, digamos, en Estados Unidos, Interesante. que creen en la idea de una predestinación, que el país fue predestinado con un fin, ¿no? Bien. Gracias. Eso está bien íntimamente relacionado con la idea profética del protestantismo apóstata, ¿sí? Esa idea también del milenio de oro, donde todas las naciones van a vivir un periodo en el cual va a ir todo bien, las naciones van a ser cristianas y van a llevar adelante la moralidad, etc. ¿Sí? La restauración de Jerusalén, esas cosas. Bien. Muy bien. Ok. Entonces, en 1996, ¿saben que en 1996 comienza a trabajar en Fox News un hombre también que se llama Sean? ¿Cómo se pronuncia eso? ¿Sí? ¿Sean? Sen. Sean, ¿no? Como Sean. Sean Hannity. Es un periodista muy famoso de Fox News. Sean Hannity. Una de las razones por la cual es muy famoso, bueno, porque está trabajando desde el comienzo de Fox News, todavía sigue trabajando, y es un íntimo amigo de Donald Trump. ¿Okay? No solamente es íntimo amigo de Donald Trump, se puede ver, apareció varias veces en sus campañas. ¿Sí? Si ustedes buscan videos de Donald Trump y Sean Hannity, van a aparecer videos donde Donald Trump lo sube al escenario, no sé cómo se llama, donde está haciendo su rally, sus campañas, hablando. ¿Perdón? Es un palco. Y él habla un poco, o sea, está claramente a favor de Trump, porque es un conservador de derecha, ¿okay? Religioso. Ahora, nosotros entendemos que 1996, internamente, es que, ¿cómo le llamamos a ese evento? Formalización del mensaje, le decimos. Porque es cuando se formalizó el entendimiento de Daniel 11, 40 y 45, que es lo que desenvuelve el aumento de conocimiento profético en nuestra historia, entender que el rey del sur acaba de caer y porque estaba en conflicto con el rey del norte, y ahí se empieza a entender más sobre ese asunto. Entonces le llamamos formalización del mensaje. Quiero que vean que al mismo tiempo que internamente se formaliza el mensaje, externamente, la fuente de información equivocada o el falso profeta también se formaliza su mensaje. ¿Okay? No solamente eso, el verdadero profeta o la fuente de información correcta también formaliza ese mensaje, porque en ese mismo año se unen a la red mundial de comunicación, a una fuente de información como, déjenme tal vez separar acá, voy a hacer 2 flechas. Una dijimos Fox News y otra, por ejemplo, New York Times. ¿Okay? Son periódicos muy antiguos, pero que se unen a la red mundial de comunicaciones en ese año. New York Times, Washington Post. No se crean. No. Se unen a... Se crean canales como Yahoo, no canales, pero con información como Google se crea también en 1996. Eso solamente como un dato, no estoy diciendo que esos son las fuentes correctas de información. Pero New York Times, Washington Post, uno más, MSNBC, MSNBC. ¿MSNBC se crea o se une? Creo que se crea, estoy seguro. Yo sí sé que se crean, son las fuentes de página en internet. Uh-huh. O sea, esas fuentes Uh-huh. de información
salen ahora en internet. O sea, Exactamente. comienzan a publicar en internet. Exactamente. En 1996. Exactamente. Ahora, hay otro personaje también que nosotros estudiamos al entender la profecía. El rey del sur, el rey del norte, y hay otro poder que no es cristiano, que anda también por la vuelta y que tiene una influencia, tiene un papel que jugar también. ¿Quién es ese personaje? El Islam. El Islam, ¿ok? Tenemos que el Islam también tiene un poder. ¿Sabes lo que pasa? En 1996, Al-Qaeda le declara la guerra a los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, en 1996 tenemos la formalización del mensaje también del Islam, ya anunciando cuál va a ser su papel en nuestra historia. ¿Ok? En 1996, la formalización del mensaje interno nos permite ver que también es la formalización del mensaje externo de las dos fuentes de información que tenemos. Y del Islam. ¿Okay? Esa es la forma en la cual entendemos y anclamos nuestros eventos. No solamente por entender la coincidencia, cómo coinciden proféticamente los eventos, sino que entendemos que hay eventos internos que nos marcan cuáles son los hitos, los eventos que tenemos que prestar atención. Y al ver cómo ambos se conectan, podemos tener más seguridad de cuán firmes son. Bien. Ok. Ahora quería mostrarles, está hablando sobre estos 10 años antes del tiempo del fin de cada uno de estos grupos. Y fuimos a 2004. Y hablamos de algunas cosas que los netineos tenían que estar prestando atención para colocarse del lado correcto de este conflicto. Bien. En 2004, por ejemplo, ¿quién sabe? Dígame algo que pasó relevante en 2004 en cuanto a las cosas que dijimos, ¿sí? No sé si es 100% relevante con algo que ya hemos dicho, Sí. pero sí sé que va por ese lado, que es Michael Moore, que saca Fahrenheit 9/11. Ok, vamos a dejar eso para adelante, vamos a decirlo. Pero... ¿Este conflicto de Irak en esa época? Ok, tenemos un año antes el conflicto en Irak. Estados Unidos se mete en Irak. Tenemos, eso bien relevante, es la historia de Estados Unidos con el Islam. ¿Sí? Tiene que ver con otras cosas también, con Estados Unidos imponiendo su poder, las cosas que le convienen al resto del mundo. Estados Unidos siendo casi un dictador del mundo, declarando, sin importarle lo que la ONU dice, la guerra al terrorismo, se mete en Irak a pesar de que varios países de la OTAN, de la ONU, se oponen a eso, lo hace igual. Eso también tiene que ver bastante con la profecía. Luego tenemos la guerra en Afganistán. ¿Qué más? Esteban nos dijo algo que ya lo vamos a hablar dentro de unos minutos. Tenemos también, en 2004, déjenme ver que me olvidé. Hay un atentado a una escuela en Rusia también, ¿no? Eso mismo, gracias. Es un atentado en Beslan. Una escuela en Rusia recibe un ataque terrorista y son acusados terroristas chechenios de haber atacado esa escuela en Rusia. ¿Okay? Lo cierto es que Vladimir Putin usa ese evento para colocar una serie de leyes en Rusia que le dan un poder mucho más grande de lo que tenía hasta ese momento y le dan la posibilidad de establecerse cada vez más como un dictador en el gobierno de Rusia, ¿okay? De perpetuarse en el gobierno también. Tal vez estudiamos un poco más en profundidad eso, pero eso es un evento también relevante proféticamente que acontece en 2004. Ok. También tenemos, ¿se acuerdan que hablamos en 2004? George Bush queriendo extender el acto patriota. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco de eso? No solamente extenderlo, sino agregarle, adicionarle algunas cosas que le iban a dar más poder a él como presidente. Y James Comey y Robert Mueller se le oponen y lo detienen. ¿Sí? Bien. Ahora, Esteban mencionó algo. Hay un hombre que en 2004 estaba hablando de todas esas cosas
o varias de esas cosas que estamos mencionando nosotros y que hemos mencionado como relevantes proféticamente. Ese hombre se llama Michael Moore. ¿Saben quién es Michael Moore? Es un productor. Es un cineasta, es un director de cine. Y de hecho esa es la forma en la que él, voy a decir, da ese mensaje. Michael Moore en 2004 estrena un documental que se llama Fahrenheit 9/11, 11 de septiembre, ok, 9/11, ese es el nombre, Fahrenheit 9/11. En ese documental, Michael Moore habla de varias cosas. Él habla, por ejemplo, ¿de qué habla? Hay varios que se lo olvidan ustedes. ¿De qué habla de cosas relevantes? Habla sobre todo de la candidatura de Bush, hijo, cómo básicamente torcieron las elecciones también, y de los, por así decirlo, errores que cometió en cuestión de económicos, que torció la balanza para el lado de los saudíes. ¿Ok? Voy a repetirlo para que seguramente se escuche en el video. La forma en que George Bush entró en el gobierno y los errores económicos que torcen la balanza para los saudíes. Claro, ¿Qué más? en el sentido de que él prefirió hacer tratos con el exterior con los saudíes que terminaron con la catástrofe del 11 de septiembre. Okay. Básicamente se vendió. Sí, Okay, ¿qué más? lo que dice básicamente es que se pudo haber prevenido el 11 de septiembre porque tenían la información, la habían recibido, se dio a conocer, pero no habían hecho nada para impedirlo y hasta aprovecharon el evento del 11 de septiembre para catapultar la serie de proyectos que tenían en mente. Exactamente. Okay. Ese documental se habla de varias cosas, y entiendo si no se acuerdan, pero se menciona, por ejemplo, también sobre Fox News, cuál es el rol que juega Fox News en toda esa trama. Que dice lo de que Florida había sido ganado por, creo que era Florida, que había sido ganado por Bush y no por Al Gore. Ajá. Y se Bien. pasó todo lo que ojalá negativos. Como ustedes dijeron, habla de la relación de George Bush tiene con la familia real de Arabia Saudita y habla del conflicto en Irak también, ¿sí? Habla cómo Estados Unidos se metió en el conflicto en Irak. Y también ¿Sí? menciona lo de las elecciones, como dijo Esteban, pero dice algo interesante que es que como un primo de Bush, creo que era, estaba en el canal Fox News cuando sucedió esto de que Al Gore iba ganando las elecciones, pero de repente Fox News como saca la noticia de que el que iba ganando en realidad era Bush. Y ahí fue cuando se tuerce todo. Okay. Es muy loco porque después se muestra cómo querían pedir que se revise eso y tenían firmas de todos de montonazo de diputados, pero creo que era, no recuerdo si era Florida o si era a nivel, Florida. creo que era Florida, pero no tenían ningún senador y por eso nunca se hizo la revisión acerca de El eso. conflicto principal de lo que ellos están diciendo es que no votaron los negros. Okay. Les prohibieron, o sea, de alguna forma u otra hicieron que no vote O sea, que no valga. Que no Que valga. no valga, no, sí, sí, que y no valga y el voto. muchos ni siquiera pudieron ir a votar por X razón, y todos ellos se juntaron de diferentes estados para luchar contra eso porque ellos no pudieron votar, no les dejaron votar, o algo pasó con su voto, y nadie en el Senado les daba la firma para que su protesta pase. Entonces, básicamente. Okay. Tiene que ver con un problema en el colegio electoral, es una forma, es un tema bastante complicado también de cómo ganan los presidentes de Estados Unidos. Bien. Ok, entonces estoy diciendo, 10 años antes, en 2004, tenemos esos eventos proféticos dándose y tenemos ese documental Fahrenheit 9/11 que están dándole a las personas del mundo exterior la visión correcta que tienen que tener para posicionarse del lado correcto de este movimiento, de este, conflicto que se está dando. Déjenme decirle un poco más. En 2018, Michael Moore lanza otro documental. En 2018, Michael Moore lanza un documental, ¿cómo se llama?
se llama Fahrenheit 11.9. ¿Ok? Este documental lo hizo básicamente en contra de George Bush y ya vimos el papel profético malo que George Bush cumple a partir de 2001 con el acto patriota, el conflicto en Irak, todo lo que comienza a hacer. Hay otro personaje que tampoco tenemos dudas de que es malo proféticamente, que es ¿quién? Donald Trump. Ese documental es básicamente en contra de Donald Trump. Comienza a mostrar las cosas malas que Donald Trump, cuán malo es Donald Trump proféticamente, aunque no habla de proféticamente, él se refiere constitucionalmente, ¿sí? Él se refiere a la forma que Donald Trump y sus ideas van en contra de la libertad civil y religiosa, que son los principios fundamentales de los Estados Unidos. ¿Okay? Y es tan, Sí. tan malo lo ve él, Sí. que incluso en la presentación él dice, señoras y señores, yo les presento al último presidente de los Estados Unidos. Ok, eso se te ve en el tráiler, en YouTube está, al final, él muestra una imagen de Trump, con una música de fondo, mucho suspenso, dice, señoras y señores, el último presidente de los Estados Unidos, dice. Y aparece estas letras, Fahrenheit 9/11, lo que pasa es que el 11 y el 9 se giran y queda así, 11/9. Es una cosa muy curiosa, él está haciendo un juego de palabras, de símbolos, está mostrando la relación entre lo que pasó en 2001 y lo que está pasando ahora con Donald Trump, entre lo que George Bush hizo y lo que Donald Trump está haciendo. Y eso es una cosa muy importante y relevante para nosotros proféticamente, por algunas razones. Primero, nosotros entendemos que necesitamos conectar los eventos desde 1989 en adelante. Y este hombre entiende la progresión de los eventos, cómo han ido. Cómo han ido y cómo es lo mismo que está pasando en 2001, la crisis que tenemos con Donald Trump. Él entiende, como nosotros entendemos hace unos años, que Donald Trump es el presidente que va a llevar al mundo a la ley dominical. Es decir, es el último presidente de Estados Unidos como un país democrático. Y él dice la misma frase, Donald Trump es el último presidente de Estados Unidos. ¿Okay? No estoy diciendo que él entienda lo que significa. Él no entiende exactamente lo que está diciendo. Pero yo estoy diciendo, eso no es casualidad. Eso que hace él de cambiar el 9/11 por el 11/9, ¿cómo le llamamos nosotros en profecía? Quiasma. Nosotros entendemos que los versículos, los capítulos, las profecías contienen estructuras. Algunas de las estructuras son quiasmas, que es una imagen que se ve despejada. Lo hemos visto en el inicio de nuestras clases. Él usa el quiasma. ¿Okay? Otra cosa, ¿saben cuándo fue liberada esa película en 2018, ese documental? Fue el 21 de septiembre. ¿Alguien sabe por qué esto es relevante? ¿Cuándo dijimos que comenzó Heraclea? Ustedes se fijan en sus notas, dijimos que comenzó el 21 de septiembre de 2018. El 21 de septiembre de 2018 fue cuando Donald Trump lanzó la nueva estrategia digital cibernética, ¿okay? Que comenzó a decir que Rusia, China, Irán, Corea del Norte empezaron a meterse, se sabe que se metieron, entre otras cosas, con sus procesos democráticos. ¿Okay? Es la primera acción que Donald Trump toma en contra de Vladimir Putin. Fue el 21 de septiembre. El 21 de septiembre, Michael Moore libera ese documental. ¿Cuándo dijimos que terminó Heraclea? 19 de diciembre. No se olviden, es mi cumpleaños. ¿Okay? 19 de diciembre es mi cumpleaños, sí. Feliz cumpleaños, pues, entonces. El 19 de diciembre, ¿saben cuándo la película de Michael Moore se presenta por última vez? El 18 de diciembre. Sale de los cines el 18 de diciembre. ¿Okay? Durante la batalla de Heraclea hay un mensaje externo para las personas de afuera, y ya también nosotros necesitamos entenderlo para estar del lado correcto nosotros, especialmente para los netineos, que se está dando. Okay.
Otra cosa, Michael Moore, ¿sabe lo que significa? Nosotros hemos visto vez tras vez cómo los nombres proféticamente tienen relevancia. Le voy a decir el significado de Michael Moore. Tómenlo, déjalo, yo creo que no es coincidencia. ¿Qué? Michael es Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién es como Dios? ¿Qué? Otra cosa, Moore significa tierra sin arar. ¿Por qué se están riendo? Pero nosotros sabemos que antes de 1089, ¿qué proceso comienza el símbolo de la agricultura? El arado. Un tiempo antes de 1089 es tierra sin arar. Para los letineos, 2014 es 1989, es cuando comienza el arado, nosotros decimos. 10 años antes es tierra sin arar. ¿Okay? Y comienza a hacer ese trabajo de advertencia que dijimos, como Afganistán, como en 1991-2001. A través, no solamente Michael Moore, es un símbolo de ese movimiento en pro de los derechos civiles y religiosos y mostrar los errores del otro movimiento, cómo está llevando el país al fin del mundo. En ese documental, Fahrenheit 9/11, Michael Moore habla de una persona, habla de varias personas. Una de las personas que habla es una mujer que se llama Alexander Ocasio-Cortez. O sea, en el segundo video. Sí, en el segundo documental. Exactamente. Alexander Ocasio-Cortez es una representante, ¿sí?, del Senado, ¿sí? Es una senadora. No, congresista. Diputada, disculpa. Diputada, gracias. Es una diputada del Congreso, no del Senado, gracias. El Congreso de los Estados Unidos, demócrata, ¿sí? Es demócrata. No solamente es demócrata, es del lado más liberal, sector más liberal del Partido Demócrata, más progresista del Partido Demócrata. Le da palo a todo el mundo, republicanos, demócratas, quien sea. Ella solamente tiene una ideología. Ella cree que algo está bien y que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Los que van en contra de lo que ella entiende que está bien, los ataca. Lo que ella creen igual que ella, los defiende. Pero porque lo que ella cree y defiende es la libertad de conciencia, libertad civil, libertad religiosa, defensa, apoyo de las minorías, ¿okay? Que es todo por lo cual Estados Unidos por lo cual Dios levantó a los Estados Unidos. ¿Okay? Alexander Ocasio-Cortez, primero, Alexander, ¿de qué viene ese nombre? Alejandro, como el barco alejandrino 827, ¿qué significaba Alexander? De protector del pueblo significa, como el barco alejandrino. ¿Okay? Los nombres Ocasio-Cortez son interesantes porque tienen que ver, son latinos, ¿okay? Son nombres español y latino. ¿Okay? Ella es latina y es parte de ese grupo que Donald Trump está oprimiendo, contra el cual está yendo en contra. ¿Okay? Los latinos en los Estados Unidos. Alexander Ocasio-Cortez, ¿saben en qué año nació? 1989. 1989. Nace Alexander Ocasio-Cortez. ¿Saben qué día nació? 13 de octubre. El 13 de octubre, nuevamente, nosotros entendemos internamente el 13 de octubre de 2018, fue la primera vez que Tess Lambert es la mujer que entendió todas esas cosas que yo estoy explicando, no las entendí yo, no piensen. Presentó por primera vez todos estos estudios en Estados Unidos, en Arkansas. ¿Okay? El 13 de octubre de 1989 nació Alexander Ocasio-Cortez. Si quieren creer que es casualidad, créanlo. Lo que estamos estudiando, estas cosas hace un tiempo, sabemos que no existen las casualidades. Sí. ¿Hizo un análisis del nombre de Tesla? Sí. Senadora del pueblo de la tierra gloriosa significa. Tess significa cosecha. Viene de Teresa. Exactamente. Ok. Ok. Bien.
eso quería presentar por hoy. Y la idea, lo que quiero ver, lo que quería mostrar, es la conexión un poco, comenzar a mostrar un poco de la conexión de los eventos internos y externos. Y comenzar a mostrar un poco cómo se da esta progresión, cómo se empiezan a ver claramente en las líneas, en estas líneas proféticas, esos dos movimientos, o sea, uno bueno y uno malo. Uno que cumple el propósito de Dios para Estados Unidos, que quiere que Estados Unidos cumpla el propósito para el cual lo levantó, y otro que está llevando a Estados Unidos a lo que sabemos que va a ir, en realidad que va a vencer, que es la unión, hablar como dragón, ¿sí? La unión de la iglesia y el Estado, opresión de las minorías, libertad de conciencia civil, en contra de la libertad civil y religiosa. Muy bien. Entonces vamos a terminar con una oración, ahora, que se nos pasamos un poco el tiempo.